Señor Dios Todopoderoso, mi Dios, mi Padre, te damos la honra y la gloria para ti, Señor. Espíritu Santo, asciendes y desciendes, mi Todopoderoso, Señor. Mis ángeles, Señor, te doy gracias en estos momentos, me humillo a ti completamente. Y ahora vamos a hablar sobre lo que significa la Semana Santa, resurrección de Cristo. La Semana Santa es una fiesta cristiana que recuerda los últimos momentos de Cristo en la tierra. Y aquí estamos hablando de la pasión, la muerte y la resurrección, es decir, desde que llega a Jerusalén proclamado Salvador, hasta que es procesado, muerto, enterrado y resucita. Cuando estamos hablando, aquí hay 4 palabras clave. Estamos hablando de que Jesús murió por nosotros en la cruz. Y en la Semana Santa es muy importante que tengamos presente que nosotros, es un tiempo para poder chequearnos a nosotros, donde nosotros tenemos que orar, debemos ayunar, pasar, y lo más importante es pasar tiempo con Dios, examinarnos a nosotros y pasar tiempo con Él leyendo su palabra, alabándolo y adorándolo. Y lo más importante es alabar y adorar al Señor. Es muy importante. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y esto es bien importante cuando vemos aquí en Isaías 53:5. Gracias a Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y este es un versículo bien importante. Gracias a sus heridas fuimos sanados, que uno lo puede orar, lo oras para sanitar. Él murió por nosotros, fuimos sanados por la sangre de Cristo. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero Él hizo recaer sobre Él todas nuestras iniquidades de todos nosotros. Si nos ponemos a ver, imagínate el lugar que Él se puso con nosotros. Él fue maltratado, Él fue humillado, lo escupieron. Ni siquiera Él abrió su boca. Él no dijo nada. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera, imagínate, ni siquiera Él abrió la boca. Ni siquiera Él abrió la boca. Y esto lo podemos ver en Isaías 53, 5b, versículos 5b al 7. La Semana Santa debe ser una semana de reflexión, regocijamiento espiritual y gratitud a Dios. Debemos darle gracias a Dios porque Él murió por nosotros y al tercer día Él resucitó. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz tenemos el perdón para nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y sufrió el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. ¿Tú te imaginas que nosotros tuviéramos que pasar por eso, por todo lo que pasó Jesús? Es grande. Y lo hizo por amor, porque Él nos tiene mucho amor a nosotros, Él nos ama a nosotros. Jesús murió en nuestro lugar para que podamos tener el perdón de nuestros pecados y obtengamos la vida eterna. No hay nada que nosotros, los seres humanos, podamos hacer para borrar nuestra maldad y asegurarnos la salvación. En la antigüedad, el pueblo de Israel fue librado de la muerte y de la esclavitud en Egipto, gracias a la sangre de un cordero macho sin defecto. Y esto lo podemos ver en Éxodo 12. Pero estamos hablando aquí del Antiguo Testamento. Es como los levitas hacían eso. Asimismo, Dios proveyó en Jesús el cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículos 29 y el 36. ¿Qué podemos decir aquí?
Dios proveyó, Dios proveyó, Dios provee. Dios proveyó el Cordero perfecto que fue Jesús para morir por nosotros y salvarnos del pecado. Gracias al sacrificio somos libres del pecado y de la muerte. No necesitamos hacer más sacrificios o conseguir intermediarios. Tenemos a Jesús. Podemos acudir directamente a Dios para recibir su amor, recibir su perdón y la vida eterna. Jesús entra en Jerusalén junto a sus discípulos, sentado en un pollino. Una multitud le recibe aclamándole y tendiendo sus mantos o ramas de árboles en el camino gritando: Hosana al Hijo de Dios, Hosana al Hijo de Dios, al que le decían al Hijo de David. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Y para ver esto lo puedes ver en Mateo capítulo 21 versículos 9 al 11. Jesús sabía que se acercaba el momento de su muerte y anhelaba celebrar la Pascua con sus discípulos y amigos. Eso era muy importante para él, celebrar la última cena, la Pascua. Dio instrucciones precisas a Pedro y a Juan para que encontraran y prepararan el lugar donde celebrarían la Pascua. Y eso es una fiesta muy importante. Una vez allí, Jesús les anunció que uno de ellos los traicionaría. Imagínate, que uno de ellos los iba a traicionar. Aún sabiendo esto, Jesús continuó la cena con sus discípulos. Y es lo que le llama la última cena. Aquellos con los que había vivido, llorado y reído durante 3 años de ministerio. En otras palabras, estos fueron discípulos que estuvieron con él por 3 años en su ministerio. Él partió el pan y lo compartió la copa con vino con ellos por última vez aquí en la tierra. Fue en ese momento que él instituyó la Santa Cena o la Cena del Señor en memoria de Jesús y su sacrificio en la cruz. Ese fue el precio pagado. Luego le dijo: toma la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber de este fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y esto lo podemos ver en Mateo 26. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió y le dijo a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Es una comunión. Y también nosotros podemos hacer en nuestro tiempo la comunión con Dios. Y podemos ver este versículo que se repite también en Lucas capítulo 22, versículo 17 al 19. Jesús se mantuvo firme y continuó en obediencia para que se cumpliera el plan de Dios para la salvación del mundo. Fue muy importante que él fuera obediente a Dios. Como ya te supondrás, las maneras de celebrar la Semana Santa o la Pascua puede variar dependiendo de los países. Y ya que cada uno de ellos tiene sus costumbres y ritos particulares. A continuación vemos algunas de las formas de celebrar la Semana Santa alrededor del mundo. Por supuesto, una de las mejores ciudades donde se celebra la Pascua es en Jerusalén, la ciudad santa, donde miles de peregrinos se reúnen una vez al año para visitar el lugar tan sagrado para los cristianos. La Semana Santa se conmemoran los días que antecedieron la crucifixión de Jesucristo, así como su posterior resurrección el domingo de Pascua. Y aquí voy a leer los capítulos Lucas 24, versículo 1 al 7, y lo voy a ir explicando poco a poco. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. ¿Qué fue eso? Ellas fueron al área donde estaba Jesús cuando él fue enterrado para poder
llevar su área de aromática. Versículo 2, encontraron que había sido quitada la piedra que cubría en el sepulcro. En otras palabras, Jesús había ya resucitado. Versículo 3, y al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús, del Señor Jesús. Versículo 4, mientras se preguntaban qué habría pasado, se presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Y esos 2 hombres eran ángeles. Y le dijeron a María Magdalena, porque le dijeron a María Magdalena, fue la primera en saber que ya Jesucristo había resucitado. Versículo 5, asustadas se prostraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Qué quiere decir esto? Jesús vive, ya Jesús había resucitado. Versículo 6, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Versículo 7, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en las manos de los hombres pecadores y ser crucificado. O sea, que ya Dios tenía un plan para nosotros. Pero al tercer día, Él resucitará. Ahí te lo dice. En el versículo 7 lo dice la palabra de Dios. Al tercer día, Él resucitará. En otras palabras, que al tercer día, Él resucitó. Y con esto, Señor, mi Dios, mi Todopoderoso, mi Dios, mi Padre, te doy la honra y la gloria a ti, Señor. Señor, te exalto, te bendigo, te glorifico, me humillo a ti completamente, Señor. Gracias, papá, y que esto sea de bendición para todos.